Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. 3 han sido los presidentes de Estados Unidos juzgados políticamente en el Congreso. En otras palabras, los que han atravesado un proceso de impeachment. Impeachment significa acusar o presentar cargos contra un funcionario público desde hace varios siglos. Un trámite jurídico inglés que quedó consagrado en la Constitución de Estados Unidos en 1787, en tiempos en los que George Washington fungía como el primer presidente de la nación. Desde entonces, 21 jueces, legisladores y funcionarios han sido procesados y entre estos, 3 presidentes. El primero de ellos fue Andrew Johnson en 1868, un demócrata que contabilizó en su contra 11 artículos de impeachment. Johnson fue el vicepresidente de Abraham Lincoln durante la Guerra de Secesión, la única guerra civil estadounidense de su historia. Cuando Lincoln fue asesinado en 1865, Johnson asumió la presidencia. Poco tiempo después, en 1868, este destacado demócrata antirrebelión del sur se enfrentó a una mayoría republicana en el Congreso que buscó destituirlo. El punto en cuestión fue el intento de Johnson de reemplazar al secretario de guerra por uno de su elección, desatando la ira republicana. Pero por cuenta de un solo voto en el Senado, Johnson fue encontrado no culpable de sus cargos. El impeachment de Andrew Johnson sentó un precedente. 130 años más tarde, en 1998, Bill Clinton fue el segundo presidente de Estados Unidos en ser procesado por el Congreso. El caso le dio la vuelta al mundo. Comenzó con una demanda por acoso sexual presentada por Paula Jones, una funcionaria del estado de Arkansas. Durante las audiencias, los abogados de Jones buscaron construir un supuesto patrón de relaciones sexuales entre Clinton y funcionarias de la administración. Para demostrarlo ante la corte fueron convocadas varias mujeres, entre las cuales se encontraba Monica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca que se haría famosa. Durante el juicio se le preguntó a Bill Clinton si había sostenido relaciones sexuales de cualquier tipo con Monica Lewinsky, a lo cual respondió: "Nunca tuve sexo con esa mujer". El proceso llegó a detalles como el de probar la presencia de semen de Clinton en un vestido azul que le pertenecía a Monica Lewinsky. De esta manera, la Cámara de Representantes inició el proceso de impeachment contra Clinton por los cargos de mentir bajo juramento y de obstruir la justicia. El escándalo fue bautizado como Monica Gate e impactó a la opinión pública cuando se reveló que Lewinsky le había practicado sexo oral a Clinton en el despacho de la Oficina Oval. Aunque el impeachment prosperó en la Cámara de Representantes, fue desestimado en el Senado al no conseguir que 2/3 partes lo encontraran culpable de sus cargos. El 18 de diciembre de 2019, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos en ser juzgado políticamente en el Congreso, luego de Bill Clinton en 1998 y de Andrew Johnson en 1868. A Trump se le acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso, luego de que hubiera ejercido presión sobre el gobierno de Ucrania para que llevara a cabo una investigación en contra de su eventual contrincante presidencial Joe Biden y su hijo Hunter. Dicha investigación habría ayudado a Trump en su aspiración a la reelección, de manera que los demócratas lo acusaron de ponerse por encima de la ley y de ignorar las normas de conducta que debe tener un presidente y que están establecidas en la Constitución. Pero una vez el impeachment alcanzó el estrado del Senado, Trump recibió un apoyo incondicional de su bancada republicana y fue absuelto de todos los cargos. No tenían nada y me llevaron a una votación final de juicio político. Esa es una palabra muy fea para mí, es una palabra muy oscura, muy fea. No tenían nada, tenían una llamada telefónica que era una llamada totalmente apropiada. Yo lo llamo una llamada perfecta, porque lo fue, y me llevaron a las etapas finales del juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total. Tras los eventos de violencia perpetrados por una turba de sus partidarios el 6 de enero de 2021, Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en ser objeto de un segundo impeachment. La Cámara de Representantes, en cabeza de Nancy Pelosi, aprobó un segundo proceso de destitución, esta vez por lo que calificó como una incitación a la insurrección.
El asalto del Capitolio ocurrió el mismo día en que el Congreso debía refrendar los resultados electorales que le dieron la victoria a Joe Biden. En aquella jornada, Trump llamó a sus seguidores a desconocer los resultados, convocó una manifestación en Washington, los llamó a marchar hacia el Congreso y a luchar como el diablo para impedir la certificación de la victoria de su rival. Para muchos, el detonante de los infortunados y violentos episodios ocurridos en Washington en los cuales murieron 5 personas, 4 civiles y un policía. Por primera vez, 10 republicanos apoyaron la moción de impeachment adelantada por los demócratas en la Cámara. Este segundo juicio seguirá su curso, incluso con Trump por fuera de la Casa Blanca, y requerirá de 2/3 partes del Senado para declarar la culpabilidad de los cargos que se le acusan. De ser encontrado culpable, Trump puede ser objeto de una segunda votación, esta vez por mayoría simple, para no ocupar cargos públicos, lo cual le impediría presentarse como candidato presidencial en el 2024 como lo ha sugerido. Llegamos al final de este capítulo. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Encantado que puedan compartir estas historias que las encuentran en france24.com.